¿Cómo están mis amados hermanos, amigos, quien les habla, su servidora en Cristo, Roxana Jopia, con un interesante tema que vamos a compartir en este discipulado acerca cómo discernir las manifestaciones del Espíritu Santo? Así que yo quiero invitarte a que nos unamos en oración para pedirle la dirección al maravilloso Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Amado Padre que estás en los cielos, hoy te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, háblanos, ministranos, enséñanos, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor. Por favor, Padre, danos oídos para oír, ojos para ver, Señor, en el espíritu, discernir las cosas que provienen de ti, Señor. Padre, en este momento me anonado yo, Señor, y te expongo delante de ti mi boca, Señor. Dice tu palabra, abre tu boca y yo la llenaré. Y yo le pido que usted la llene, Señor. Háblanos, ministranos, enséñanos. Hoy necesitamos más que nunca dirección de la presencia de tu Espíritu Santo para poder discernir las manifestaciones, Señor, que vienen de ti y las que son de espíritu religioso. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, mis amados, en este discipulado quiero hablarle acerca de este interesante tema porque compartiendo con una hermana, ella me contaba que había ido a una iglesia y le causó cuidado ciertas manifestaciones y ella necesitaba tener como la claridad del espíritu para saber si eso realmente venía de Dios o no. Entonces ahora vamos a analizar en base a la palabra cuáles son realmente las manifestaciones genuinas del Espíritu Santo. Y para eso yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en Juan 14:26, porque dice la palabra que el Señor no nos ha dejado huérfanos, nos ha dejado el Espíritu de verdad. Aquí está la clave, la verdad. Siempre Dios te va a hablar verdad, no mentira. Recuerden que Satanás siempre miente, dice verdad a medias. Entonces es importante que usted esté apercibido porque recuerden que en los postreros tiempos, ¿qué es lo que más vamos a ver dentro del mundo cristiano? Porque el mundo secular ya está engañado. Pero dice, mirad que nadie os engañe. Es una advertencia que el Señor está haciendo a su pueblo, a su iglesia. Miren que nadie los engañe. Entonces tú y yo tenemos que estar apercibidos. El Espíritu Santo primero no es una energía ni una emoción, es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo manifestado. Acuérdense que Jesús dijo, el Padre y yo haremos morada en él. ¿Y cómo hace morada? A través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el consolador, que es la palabra, que es el que aboga tu causa, es el que te consuela, el que te levanta, el que está defendiendo tu vida. El Espíritu Santo te enseñará todas las cosas. Ya lo que nos dice en Efesios 4:30, no contrista al Espíritu Santo. Y esa palabra contristar es cuando usted y yo lo, le provocamos tristeza, cuando no obedecemos su instrucción, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones almáticas. Bueno, esta persona maravillosa del Espíritu Santo, lo primero que hace es enseñarnos, nos guía, nos habla. Se entristece cuando usted peca, te convence de tus pecados. Mira, a veces perdemos tanto tiempo tratando de convencer al otro de su pecado cuando usted sabe lo que debe hacer. Es que dígale al Espíritu Santo, convénceme de mis pecados, muéstrame mis fallas, yo quiero vivir en santidad y en tu verdad. Aquí vemos una manifestación del Espíritu cuando bajó sobre los discípulos de Jesús en Hechos de los Apóstoles, que dice que estaban todos unánimes orando, dice que de repente vino como un viento recio, que llenó el lugar y todos empezaron a hablar en lenguas. Entonces, una manifestación del Espíritu Santo cuando usted habla en lenguas, es su primera experiencia que usted tiene. Y de hecho, en Hechos de los Apóstoles, si usted comienza a leer todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, cada vez que bajaba la presencia del Espíritu Santo, ellos comenzaban a hablar en otras lenguas, como el Espíritu le da que hablase. Entonces aquí podemos darnos cuenta que la manifestación del Espíritu es algo sobrenatural, viene del cielo. Y una de las manifestaciones genuinas es que exalta a Cristo. O sea, ¿cuándo usted se va a dar cuenta que esa manifestación realmente viene de Dios? Porque te exalta a Cristo, te lleva a amar más a Cristo, te lleva a buscar más de Cristo. Manifestaciones, viento recio, lenguas como de fuego, hablan en otras lenguas. Pero lo central podemos verlo en Hechos 2, del 14 al 36, en la que vemos que Pedro predica a Cristo crucificado y resucitado. O sea, ¿qué es lo primero que te viene? Testimonio, dar testimonio de Jesús como el Dios vivo, el verdadero.
¿Y qué es lo que provoca esa predicación? Se compungieron de corazón. Entonces, ¿cómo tú puedes discernir la manifestación del Espíritu Santo? Porque esa prédica de esa persona va a compurgirte el corazón, te va a hacer ver tus errores, tus pecados, te va a llevar a volverte a Dios. Y otro que te va a provocar el Espíritu Santo es arrepentimiento, cambiando tu manera de pensar. Un resultado genuino que es convicción de pecado, arrepentimiento, una conversión. Es decir, tú ya dejas tu vida pasada. Acá dice que fueron como 3.000 personas añadidas. Imagínense. Eso le pedimos en este tiempo al maravilloso Espíritu Santo, que venga un poder de su Espíritu a convencer a miles de personas. El Espíritu Santo produce una transformación, no un espectáculo. Hoy en día, bueno, vemos muchas iglesias que a veces se ve mucho espectáculo, gente tirada en el suelo, gritando, llorando, pero también podemos ver que hay manifestaciones demoníacas. Acuérdense que cuando Jesucristo entró a la primera sinagoga, ¿se acuerdan? Su primer milagro, dice que había un hombre endemoniado. Y dice que este hombre empezó a echar voces diciendo quién eres el Cristo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y dice que hizo escándalo en ese momento. Así puede pasar que hay gente que puede estar con manifestaciones espirituales demoníacas. ¿Por qué? Porque quizá en su pasado practicó la hechicería, la brujería, el tarot. Y los demonios obviamente se manifiestan cuando está la presencia y el Espíritu Santo. Por eso que tenemos que estar percibidos en las iglesias, un grupo de hermanos, servidores, que estén capacitados para orar y echar fuera esos espíritus. Así como Jesús le echó fuera al demonio a ese joven y que luego usted se ve el fruto de que está en su cabal juicio, como fue, por ejemplo, el endemoniado Gadareno. Aquí podemos ver el fruto de la liberación. ¿Cómo estaba este hombre sentado en su cabal juicio y quería testificar de Jesús, quería seguir a Jesús? ¿Se acuerdan? El fruto, la manifestación que se produjo ahí fue una conversión. Por eso que el Espíritu Santo produce una transformación, no un espectáculo. La llenura también trae valentía santa, como en Hechos 4:31, que cuando estaban siendo amenazados, Pedro y Juan, dice las escrituras que ellos le pidieron al Señor, Señor, danos el poder para seguir testificando tu nombre. Mira sus amenazas, Señor. Te pedimos que tu mano esté sobre nosotros para seguir dando testimonio. Ellos no se acobardaron, ellos no vinieron, ay Señor, pobrecito de mí, que me están atacando. No, ellos en ese momento en la que estaban predicando la palabra y que fueron puestos en la cárcel y fueron amenazados, que si seguían predicando en el nombre de Jesús, iban a matarlos. Pero ellos en vez de irse llorando, en vez de irse en angustia, dice que con mayor fervor a Dios le empezaron a clamar, Señor, mira sus amenazas. Concédenos, Señor, que con poder en tu nombre sigamos testificando. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Cuando una verdadera manifestación del Espíritu viene sobre ti, te va a dar valentía, poder para vencer la artimaña del error. Y aquí vemos cómo la iglesia siguió creciendo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué produce la manifestación del Espíritu? Hablar con denuedo. Es decir, empieza a hablar la palabra a personas, a tu familia. Tú comienzas a fluir en la presencia del Espíritu Santo. Una manifestación genuina del Espíritu te da valentía para predicar. No te da temor al hombre, más pasión por la verdad. Es un fuego dentro de ti en la que quieres alimentarte más de la palabra, comienzas a escudriñar más la escritura. Por eso que si hay una manifestación que te produce ansiedad, que te produce temor, que te produce atadura al hombre, usted deséchela, échela fuera. Mire, no fue una histeria, hay autoridad espiritual. Tú comienzas a vivir en la presencia del Espíritu con gozo en medio de la persecución. Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. A pesar de las persecuciones que habían, ellos tenían gozo. Y es algo que te va a traer el Espíritu cuando tú realmente estés padeciendo por la causa de Cristo. Te va a provocar gozo en tu corazón. Una manifestación genuina te da un gozo profundo en tu interior, paz en medio del conflicto. El gozo del Espíritu no depende de tus emociones externas. Es un gozo que fluye dentro de ti, no por tu fuerza ni tu capacidad humana, sino que algo que fluye porque Cristo, el Hijo del Dios vivo, está dentro de ti. Por eso que dice la palabra, el gozo del Señor. Pues es el gozo que está dentro del Espíritu. Él es nuestra fortaleza. Dios te da un gozo sobrenatural que no depende de tus circunstancias externas,
sino es que tú vives aferrado a su palabra. Así que si te critican, si te juzgan, mire, gózate, gócese en el Señor, así como lo hicieron los apóstoles. Viene una dirección sobrenatural clara. El Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo habla, dijo el Espíritu Santo. En ese momento habían profetas, habían maestros en la iglesia, en la que habían diáconos, ¿se recuerdan? Entonces, pero servían al Señor y a medida que iban sirviendo al Señor, Dios los iba posicionando en un mayor grado de autoridad. El Espíritu da dirección primero específica. Confirma en oración y ayuno. Por eso es que es importante que la iglesia del Señor se mantenga en oración y ayuno. Busca a Dios en cualquier decisión que vas a tomar. ¿Con quién me voy a casar? Ayuna y ora. No llegues y te dejes llevar por tus emociones, porque te gusta esa persona, porque te da un besito. No, usted lo que tiene que hacer es orar, buscar dirección específica, confirmación en oración y ayuno, operar en comunidad espiritual. Pida consejo. ¿A quiénes? A tus líderes espirituales, a tus padres, personas que usted vea madurez y sabiduría. Santidad y juicio interno en la iglesia. En Hechos 5, 3 al 4, Ananí y Zafira. Aquí claramente el Espíritu Santo dice que no mentió a los hombres, sino a Dios. Aquí vemos un discernimiento espiritual claro. O sea, se podía discernir cuando la gente mentía. Y hay veces en las que si tú sientes de parte de Dios que Dios te está mostrando algo, de las circunstancias, quizás tú estás viendo situaciones de personas, comienza a orar. Comienza a orar. Mira, Dios no nos llama tampoco a enjuiciar a la gente, pero sí Dios nos llama a interceder por las personas. Si usted está discerniendo un espíritu, por ejemplo, no sé, un ejemplo burdo podríamos darle, que esa persona tiene problemas de homosexualismo, por ejemplo, está imponiendo manos como en una ocasión una hermana me dice que ella estaban en un culto, esta persona la habían invitado a predicar y el Señor le puso fuertemente que le decía que esa persona estaba acusada de abuso. Y fue esta persona y claro, después se supo que era así. Entonces, a veces Dios te puede mostrar discernimiento. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Orar. Enseguida orar. Protección de la pureza de la iglesia. ¿Por qué? Porque, mire, como dice, no impongan la mano a la ligera. A través de imposición de manos se puede transmitir también espíritu. O se transmite las cosas de Dios o las cosas del enemigo. Por eso es importante que usted siempre esté discerniendo bien a la persona, si una autoridad espiritual, conózcala bien, sepa cómo es su vida, si vive en santidad, si es una persona correcta, si es una persona verdadera. El Espíritu Santo cuida la santidad, amados. Una transformación del carácter te produce una manifestación del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, en la que tú sientes el poder del Espíritu. Cuando vas a una iglesia, comienza a adelantar tus manos, adorar al Señor. Te nace adorar a Dios por lo que Él es y no por lo que pasa a tu alrededor. Porque algo que también dice la Biblia, que cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. O sea, Dios se manifiesta en la unidad, se manifiesta en la unanimidad cuando están en el acuerdo. Por eso es que es importante dentro de una iglesia mantener la paz, mantener el gozo, mantener la unidad del Espíritu. Y el fruto del Espíritu siempre va a ser amor, gozo, paz, paciencia. Yo te pregunto, ¿tienes más paciencia con tus hijos? ¿Tienes más bondad, fe, mansedumbre, dominio propio? Esta es la manifestación más grande y permanente. Si hay dones sin fruto, hay desequilibrio. Bueno, hay muchos ministerios hoy en día que operan en los dones, que hablan lindo, predican, oran por la gente, se manifiestan muchos dones, pero tienen poco carácter de Cristo. Aún son niños en Cristo y a veces están en autoridad. A veces se le ve ya un don en esa persona y quieren al tiro ponerla como de líder. Y no se dan cuenta que es un peligro porque crea inestabilidad en la iglesia. Porque esa persona predica bonito, se baja del púlpito y maltrata, grita a las personas. A veces se ven cosas así dentro de la iglesia. Esta hermana que me compartía acerca de lo que había visto en la iglesia, también me compartía que se daba cuenta que habían personas que como que había un servilismo con los líderes, que le tenían que estar ahí con su pancito, con su agüita, con su pañuelito. O sea, es como que detrás de ellos, todo lo que ellos hacen, ellos están como sirviendo. No niego que uno debe honrar a los siervos de Dios, pero ya caer en un extremo, eso es peligroso. Porque Dios dice en la Escritura, nos ha puesto como pastores, pero no para enseñorearnos de la iglesia.
no para que los demás nos sirvan como sirvientes. Al contrario, dice la palabra que Jesús dice que se tomó cuando sirvió a sus discípulos, dice la palabra que les lavó los pies. Él se puso en una posición de servir. Dice que el que quiera ser grande sea vuestro servidor. Entonces, hoy en día lamentablemente vemos también excesos dentro de la iglesia, desequilibrio a veces. Por eso que es importante nosotros guardar la unidad del espíritu, guardar la palabra y ver esas manifestaciones, esas corrientes y no caer en esos extremos. Ahora, la señal es clara de manifestación genuina. Primero, que Cristo glorificado. Esa prédica que tú estás escuchando, ¿habla más del predicador o de Cristo? Porque acuérdense que en Juan 16:14 dice, Él me glorificará. Si el centro es el predicador o la experiencia, ya eso no es genuino. Produce convicción de pecado, el Espíritu Santo dentro de ti te está diciendo, estás mal, cambia tu vida, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Juan 16:8, convencerá de pecado. Es otra señal clara que te produce convicción de pecado, no produce una liviandad espiritual. Hay orden, porque Dios no es Dios de confusión. El Espíritu trae intensidad, pero no caos permanente. A veces el Espíritu Santo puede venir con una manifestación de poder, que la persona puede estar llorando, puede estar quizá ministrándose en liberación, puede haber un mover de llenura en esa persona, hablando en lengua, pero ahí va a haber una intensidad, pero también no va a ser un caos. Produce libertad, no manipulación, y ojo con esto, porque hoy en día lamentablemente mucha gente cae en la manipulación. De repente hay una persona que está adelante, están orando por ella y de repente, ¡pum!, le empujan para que caiga. Eso tampoco no está correcto, porque el Espíritu que toca, el Espíritu Santo el que ministra, el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos de su gracia. Y mire, 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, debemos dejar que la presencia del Espíritu se mueva en libertad en las personas, no en una presión emocional ni en un control psicológico. Porque cuando están con el micrófono dice, y empieza a sentir ese fuego que te toca y comienza. O sea, tenemos que dejar que la presencia del Espíritu ministre. A veces estamos en adoración y la empezamos a adorar a Dios y en ese momento en rendición, cuando nosotros empezamos a rendirnos a Dios, ahí la presencia del Espíritu empieza a fluir y hay veces en llanto, porque las personas empiezan a ser sanadas, porque el Señor sana los corazones, sana el alma cansada, restaura el corazón herido. Cuando empezamos a sentir su presencia, viene una manifestación después de gozo, de paz, de amor, de llenura. Porque como dice la palabra, que el Espíritu Santo viene a consolar, viene a exhortarnos también, que a través de una manifestación del Espíritu también nos edifica. Entonces, lo más importante, amados, que esa manifestación del Espíritu te va a llevar a qué cosa, a confesar a Cristo como Señor. Todo espíritu que no confiesa a Jesucristo que ha venido en carne no es de Dios. O sea, usted va a glorificar a Cristo y usted va a declarar a Cristo como Señor de tu vida. Por eso que ojo con algunos grupos en la que no creen en Jesús, como estilos judaicos, no sé, que no son mesiánicos. Ojo con eso. Podrán hablar mucho de la Torá, podrán hablar mucho quizás del Antiguo Testamento, pero acuérdense que nosotros tenemos la plenitud de Cristo. Entonces tenemos que tener mucho discernimiento con eso. Ahora, diferencia entre emoción y unción. La emoción humana es momentánea, depende de los ambientes, no transforma el carácter y puede ser inducida. Pero la unción del Espíritu permanece en persecución, imagínense. A pesar de la persecución, de los problemas, usted mantiene su gozo. Produce el fruto de la paz, el gozo, el dominio propio. Usted no cae en disforia, usted no cae en emocionalismo, porque a veces nosotros somos demasiado emocionales cuando somos exhortados o cuando nos sentimos juzgados. Por eso que, amado, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Nace de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu. La manifestación más profunda, la mayor evidencia del Espíritu Santo no es caer o llorar o solamente hablar en lenguas. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo usted sabe que es hijo? Porque usted siente la voz del Espíritu dentro de ti. La voz del Espíritu es una convicción interna en tu espíritu de su realidad, de su presencia dentro de ti, que te transforma, que comienza a guiar tu vida.
a vivir en santidad, porque el Espíritu Santo te va a llevar, ¿qué cosa? A dejar el pecado. Por ejemplo, la fornicación, el adulterio. Te va a poner una convicción de que no tienes que pecar ya, porque valoras tanto la presencia del Espíritu que usted va a dejar el pecado. Si usted va a una iglesia y claro, usted siente el fuego y usted quizás salta, pero si no deja el pecado, o sea, ¿era el espíritu o no era el espíritu? O sea, te va a llevar a la santidad constante, a un amor creciente, a perdonar. Mire, algo que hace realmente la maravillosa presencia del Espíritu Santo es que tú perdonas a tus enemigos, aquellos que te juzgan, aquellos que te critican, aquellos que quizá te señalan. Usted va a aprender a amarlos porque no nace ese amor de ti, de tu humanidad, nace del Espíritu. Te va a llevar a ser obediente. Por eso una manifestación genuina del Espíritu Santo primero exalta a Jesús, produce arrepentimiento, trae fruto, genera paz, mantiene el orden, conduce a la santidad, confirma la palabra. Pasos bíblicos, mira, aquí vamos a ver los pasos bíblicos, cómo diferenciar una manifestación del Espíritu Santo verdadero a un espíritu religioso engañoso. Porque mire, usted puede sentir, ay, el fuego y tiritar, pero después sale de eso y usted empieza a criticar, a juzgar, empieza usted a hacer cosas que no debe. Ahí podríamos decir, ¿será el espíritu o no será el espíritu? Bueno, probemos los espíritus. Primero que dice, todo lo que viene de Dios no es emoción, no es igual unción. No es algo que te toca a nivel almático. Lo que está ocurriendo, resiste el filtro de la palabra. Primero, exalta a Jesús esto. Él me glorificará. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, te lleva a vivir una vida más consagrada al Señor Jesús. Te lleva esa manifestación a dejar a Jesús como el Señor realmente de tu vida, que tú le entregues ya el control de tu vida, de esa relación, por ejemplo, de ese trabajo. El Espíritu Santo te va a llevar a exaltarlo y te va a provocar una adoración genuina. Te va a llevar a decirle gracias, Padre, eres maravilloso, tú eres digno, a ser agradecidos, a darle gracias a Dios por todo. Con esa manifestación tú te vas a llevar a perdonar más, a amar más, a doblegar tu humanidad al Señor, te va a llevar al arrepentimiento, te va a hacer ver tus errores. O sea, el espíritu religioso es muy bueno para juzgar y ver la paja en el ojo ajeno, pero la presencia del Espíritu Santo dentro de ti te hacerá ver tu viga. Él te ve, mira, ese es lo que tú tienes, eso tienes que volverte a mí. Y usted va a sentir un dolor por haberle fallado. ¿Y qué lo va a llevar a Jesús? A Jesús a confesar sus pecados, porque para que el Señor te limpie de toda maldad. ¿Se da cuenta cómo el Espíritu Santo te va guiando? El espíritu religioso primero exalta al predicador. Usted va a ser como una persona, como una espinita, que le va a estar usted siempre queriendo agradar al hombre. Que usted todo lo va a centrar en experiencias humanas, pero no en palabras. Que va a buscar el espectáculo, la emoción efímera, las luces. Si Cristo no es el centro, no es el Espíritu Santo. Así de simple. ¿Produce fruto o solo emoción? Recuerde que el fruto del Espíritu te va a llevar a amar, a perdonar, amar a los más difíciles. Mire, porque es muy fácil amar a los que te aman, a los que te tratan bien, pero amar al que te juzga, al que te critica, amar a aquella persona que quizás quizás no es muy bueno contigo o buena contigo, eso realmente es del espíritu, porque te va a llevar a perdonar, te va a llevar a vivir en gozo a pesar de los conflictos, las circunstancias difíciles que estás viviendo. Te va a dar paz en medio de la tormenta. Te va a llevar a tener paciencia con tu marido, con tu cónyuge, con tus hijos. Te va a llevar a ser benigno, a ser buena, bondadosa, a no hablar mal, a no criticar, a no juzgar, a no vivir, a vivir con amargura, con resentimiento. Te va a llevar a tener fe, a creer en su palabra, a pesar de que vea a los gigantes, Dios te va a dar la capacidad de tomar esa piedra del río y poder levantarle en contra de cualquier gigante que se quiera levantar contra ti. Dios te va a dar la fe para creer. Él te va a llenar de su espíritu para poder vencer cualquier circunstancia. Te va a dar mansedumbre. Mire, la mansedumbre, ¿sabe dónde se prueba? Cuando, cuando hay una discusión o cuando hay malos entendidos. Ahí se ve tu mansedumbre.
Si realmente usted está en el espíritu. Si tú comienzas a sentirte atacado, atacada, y usted empieza a hablar mal con la otra persona, usted se puede dar cuenta que no está en el espíritu, sino que está en la carne. Te va a llevar a tener dominio propio, es decir, cosa a callar. El que te va a llevar a esperar en Dios, a dejar muchas veces que Dios te defienda, a no justificarte cuando alguien quizás te está acusando de algo, quizás solamente a guardar silencio. El Espíritu Santo produce transformación continua, no solo una experiencia momentánea de un tiritón un domingo, sino que el lunes, el martes, el miércoles, la presencia del Espíritu Santo te está guiando, te está transformando, te está llevando a la santidad, a la verdad, a la palabra, a la oración. El espíritu engañoso te produce una euforia momentánea, gritos sin cambio de vida, un desorden persistente que empieza quizá a bailar, pero no hay un cambio en tu vida. No, mire, donde hay orden o confusión, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. También en 1 Corintios 14:40 dice, hágase todo decentemente y con orden. El Espíritu Santo puede manifestarse con poder, pero nunca en caos descontrolado permanente. El espíritu religioso fuerza manifestaciones, copia comportamientos, porque hay veces que ese espíritu religioso, como el otro saltó, como el otro hizo esto, yo también lo voy a hacer. Genera presión grupal, también por eso, ojo con eso. Mire, la presencia del Espíritu Santo te va a provocar, lo más importante, arrepentimiento, te va a convencer, te va a llevar a vivir en la santidad, en el amor. ¿Y sabe qué? Porque usted tiene a Cristo dentro de usted. Jesucristo es el Señor de tu vida, el Señor de tu corazón, y así como Cristo, somos en el mundo, como es Cristo. Porque usted tiene al vencedor, al Hijo del Dios viviente, viviendo dentro de ti. Por eso usted puede vivir en gozo, en paz, en su presencia. Viva en esa naturaleza que ya el Señor Jesús pagó a la cruz del Calvario. Dice, juntamente estamos crucificados con Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Es decir, se da cuenta que ahora lo que usted vive en la carne, que esta humanidad nuestra, lo vivimos en la fe. Viva el débil, fuerte soy. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso que Cristo vive en mí, esperanza de gloria. Aprenda a vivir y a disfrutar a Cristo dentro de usted, amados. El espíritu religioso te va a poner cargas pesadas, pero la presencia del Espíritu Santo te va a llevar a la gracia, a confiar, a creer en el gran amor que Dios tiene para contigo. Y ese amor que Dios tiene para contigo, ¿sabe lo que va a llevar a usted a vivir en santidad? Porque amas tanto al Señor, porque Él te amó primero, que usted lo único que va a querer es agradar su corazón. Entonces usted ya no va a vivir por sus propias fuerzas. Le va a decir, Señor, quiero vivir y agradar tu corazón. Usted va a vivir confiando en su palabra. Por eso que donde está el Espíritu Santo obra convicción, humildad, un deseo de santidad. El espíritu religioso justifica el pecado, produce orgullo espiritual, crea una apariencia de santidad pero sin un cambio interno. La presencia del Espíritu Santo hace un cambio desde adentro hacia afuera. Por eso que vivir con Cristo es vivir alineado con su palabra. En Hechos 2:42 la iglesia perseveraba en qué? En la doctrina, en la palabra, la comunión unos a otros, el partimiento del pan de la Santa Cena, en las oraciones. Así se vivía la iglesia cristiana, en, enseñando la palabra, en comunión con la iglesia, tomando la Santa Cena, perseverando en la oración. Una manifestación, si una manifestación contradice la escritura, aunque sea poderosa, no viene de Dios. Mire, acuérdense que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Hay libertad o manipulación en esa manifestación? Porque el Espíritu Santo no manipula, no humilla tampoco públicamente. Porque hay gente también que se ha visto que el apóstol humilla a los ujieres o a los servidores. Los maltrata, le dice, oye, tráeme esto y no le trae. Eso no está bien. El Espíritu Santo no es así, no manipula, no humilla públicamente, no obliga tampoco a manifestarse. El espíritu religioso controla, presiona y usa miedo espiritual. Mire, si usted está bajo o conoce una iglesia o conoce una persona que usa el miedo para querer controlar, salga corriendo de ese lugar. Porque Dios no te llamó a esclavitud, Dios te llamó a libertad. Y vamos a ver las señales claras del Espíritu Santo verdadero, que
que primero glorifica a Cristo. Hay paz profunda, hay fruto continuo, hay orden, hay arrepentimiento y hay libertad genuina, en la que usted comienza a vivir en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, no con temores, no con miedo, sino que Dios te da ese poder de su Espíritu Santo para vencer. Así que, bueno, a grandes rasgos les di algunas señales que usted puede discernir, pero mire, si usted discierne cosas medias raras, como le digo yo, ore al Señor. Mire, Él es el Señor de la iglesia, Él es el dueño de la iglesia, Él pagó en la cruz por su iglesia y la obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si usted es hijo, una de las señales de que usted es hijo es que es guiado por el Espíritu. Y si necesitas una manifestación del Espíritu, yo te invito a que lo busques al Señor en oración y en oración. Y dice que, mire, el único requisito para que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo es que usted tenga sed. Dice la palabra, el que tiene sed, venga a mí y beba. Vaya a la fuente, vaya a Jesús. Él es el que te bautiza con su Espíritu Santo y con fuego. Él está vivo, Él ha resucitado. Y le puedes pedir a esa manifestación, Señor, yo quiero seguirte, quiero la presencia de tu Espíritu, quiero vivir para ti, porque tú diste la vida por mí. Así que Dios les bendiga, espero que esta pequeña enseñanza les haya ministrado su vida, que Dios les bendiga. Shalom.